Espero que ahora sí se escuche, que ahora tengo ya todo el audio ya listo. Mil disculpas. Eh, Damos comienzo al ciclo de los Guironautas. Eh, estamos con el ciclo de los Guironautas, estamos dando inicio a toda esta idea de generar una plataforma sobre contenido extraño, sobre autores, creaciones que nos va a hacer pensar mucho en la realidad, en la vida, ¿no? Que la vida es más compleja de lo que nosotros creemos. Y nosotros hemos elegido iniciar tanto la plataforma como la creación de contenido con un autor controversial, un autor, muchos lo dicen de nicho, otros ya lo conocen, un autor que ha tenido una vida muy controversial, muy compleja, un autor que nos propone una visión y nos propone el repensar mucho de lo que nosotros creemos como realidad, y también un autor que ha tenido facetas muy interesantes que las vamos a ir comentando hoy. El ciclo comienza con Yo Dick, que es la charla que vamos a tener hoy día. Haremos un paseo, un viaje por todo lo que ha sido la vida de Philip K. Dick, sin entrar a detalles que imagino que muchos deben conocer, pero que nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista más interno, íntimo de la vida del autor. También va a servir para que exploremos un poco de lo que vamos a ver en el inicio de este ciclo. Este espacio que se llama Arcano 13, lo que les va a ofrecer es entrar de lleno a revisar los relatos de Philip K. Dick, no todos, porque son alrededor de 121 relatos cortos, 36 novelas que ha creado, ha escrito este autor, pero sí vamos a rescatar, vamos a hacer una selección de los relatos y las novelas más icónicas que tiene, también las que han generado más controversia y las cuales también aquellas que han tenido alguna referencia en el cine o en la televisión, aquellas que han generado tal vez un momento, un parteaguas en la vida del propio K. Dick. Y bueno, ese es un poco el panorama o la presentación que les tengo hoy día preparada. Vamos a revisar un poco de su vida, los momentos controversiales de K. Dick. Yo espero ahí sus comentarios. Esta es una charla abierta, pública, así que no escatimen en preguntar algo que no les quede claro o algún comentario. Estoy aquí para escucharlos o leerlos, en todas palabras. Y bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo, por su paciencia también, aquí con algunas dificultades cósmicas, pero siempre trataron de darles un contenido de calidad y una buena perspectiva para que podamos aventurarnos a este, a este viaje, ¿no? Si vale también en términos, digamos, de cómo nos movemos en los webnautas, los contenidos de estas charlas van a ser públicas, pero con un tiempo de diferencia a las personas que nos están apoyando actualmente en Patreon. Entonces, estas personas, nuestros mecenas, van a tener la posibilidad de interactuar con nosotros en vivo. Y para las personas en general, estas charlas las vamos a ir publicando en la página de Weirdonautas, por lo menos una diferencia de unas 2 a 3 semanas. Así que esperamos que también no pierdan este tipo de conversaciones que van a estar muy interesantes. Y además que vamos a revisar mucho de la literatura, referencias, vamos a revisar mucho de lo que es eh, las adaptaciones que han tenido los relatos, los cuentos. Entonces va a ser unos meses interesantes. Hay muchísimo contenido para los amantes de K. Dick. eh, es una buena, es un buen pretexto para que vuelvan a revisar estos relatos, conocer algunos que de repente no los han leído, conocer algunas adaptaciones que no las han podido ver, recopilar algunos datos que quieran comentarlos, hacer mesas redondas de charla. Vamos a tener mucho K. Dick en estos meses. Entonces, partamos de un poco comentar qué es, qué es K. Dick,
qué es todo esto. Y para eso les voy a pedir. Ahora sí tengo una presentación. Perfecto. Y para ello, yo les voy a comentar, les voy a hacer un panorama general de lo que es todo esto de la vida del autor. Y como un dato, no quiero tampoco, porque muchos lo deben conocer, un dato, si quieren, para poder entrar a entender a este autor, o para entrar de lleno a los que estén o sean nuevos en el mundo de la ciencia ficción. Primero hay que partir por lo que es, ¿no? Que se entiende como, es una, si quieren, es un término muy, muy utilizado, pero muy pocas veces comprendido. ¿Qué nos lleva a la ciencia ficción, o qué es la ciencia ficción en sí? Y vamos a poder aterrizar dónde queda Kadik en todo este universo, porque es un mundo de creación artística, literaria, visual, musical. Y ahí, un poco para que tengan un paneo, este es un paneo de lo que tenemos como un acercamiento a la ciencia ficción, ¿no? Ciudades maravillosas, luces, viajes en el tiempo, viajes interestelares, máquinas asombrosas, culturas hasta distópicas. Eso nos han mostrado en este tiempo como ciencia ficción, muy futurista, hologramas, violencia, estética un poco hasta más, estamos acostumbrados al cyberpunk por muchas clases que han hecho en este tiempo, pero la ciencia ficción y la ciencia ficción que vamos a ir revisando con Kadik se acerca más a un existencialismo. Y este existencialismo está a la par de avances tecnológicos, a viajes en el tiempo, a, a muchos de esos tópicos que son utilizados por la ciencia ficción. Pero en el caso específico de Kadik, Kadik nos va a mostrar un aspecto, un lado de la ciencia ficción más íntimo, que nos hace cuestionar justamente nuestra realidad, nos hace cuestionar nuestra humanidad, y vamos a entrar en un terreno un poco más incómodo de lo que es solo hablar de los avances tecnológicos, ¿no? Para un poco entender la visión de Kadik y poderlo aterrizar en todo el mundo de la ciencia ficción, yo me permito usar un breve acercamiento de lo que se entiende. Y claro, sí, en varios aspectos del arte existe este tópico de la ciencia ficción, pero en el que nos compete y que compete Arcano 13, está estos contenidos literarios, ¿no? Y estos contenidos literarios que son ciencia ficción son los que están basados en supuestos logros científicos, ¿no? Por eso también le dicen literatura especulativa, ¿no? Son estos intentos de alcances en base a adelantos técnicos que sí se espera que en el futuro se logren, ¿no? Pero en base a esos argumentos ya construidos por la ciencia, se especula a dónde va a llegar, ¿no? Se especula al viaje en el tiempo, al viaje interplanetario o intergaláctico. Hoy en día se habla de los viajes de multiverso, se habla de las tecnologías, de los androides, se habla de los láseres, se habla de muchos tópicos que tienen como una fuente, una base científica. Ese es un sustento científico que es ciencia real, es la materia, el objeto de la ciencia ficción, ¿no? Y esta ciencia ficción eh, pretende estar mayormente respaldado por estos avances tecnológicos. Por eso se difiere de otros géneros, en este caso literarios, como el fantástico, puesto que no hay mucha imaginación, no son mundos maravillosos, no nos van a... Vamos a ver que eso también se va a quedar en el tiempo un poco corto, pero en una primera línea nos vamos a dar cuenta que el hablar de ciencia ficción es sustentarse en la ciencia real para especular lo que va a llegar a ser en el futuro, ¿no? Y también hay una situación, y es que la ciencia ficción en general, como inició, como nació, pretendía mostrar estos avances, estas especulaciones. No les importaba mucho entrar en el intimismo de los personajes, ¿no?
Y eso vamos a ver que va a tener un punto de quiebre cuando hubo una corriente. La primera corriente de la ciencia ficción, no voy a entrar mucho en detalle porque no es una charla de ciencia ficción, pero empezó con autores que eran muy rigurosos en la base en la que se manejaban, ¿no? Entonces ahí hablamos de una ciencia ficción ahora conocida como ciencia ficción dura, o hard sci-fi, o ciencia ficción hard, por cómo se lo denominaba especialmente en Estados Unidos. Y esta corriente, la primera, trató o fundamentó sus escritos, sus creaciones, en historias en las que primaba la ciencia real, como les decía, ¿no? La tecnología, utilizaban muchos argumentos para que sean verosímiles estas historias, podían especular, pero siempre a partir de una base sólida científica, ¿no? De adelantos científicos que podían ir eh, logrando que estos autores sueñen un poco, disparen un poco su imaginación para ver hasta dónde podía llegar ese adelanto, ¿no? Y eso era lo importante de la ciencia ficción. Por eso ahí tenemos un Julio Verne, tenemos un Isaac Asimov, que estudiaban, hacían ensayos, investigaban mucho antes de realizar sus relatos, porque limitaban mucho su creatividad y pretendían mostrar los avances tecnológicos, ¿no? Así nació la ciencia ficción. Hay muchísimos autores de este, si quieren, esta rama, si la pueden entender así, del hard sci-fi. Pero luego hubo otro grupo de autores que empezó a cuestionarse. Vio a la ciencia ficción como algo, como un terreno donde uno podía cuestionarse algo más allá de solo mostrar adelantos tecnológicos o mostrar ciertas teorías científicas, sino pasó a ser algo como eh, cuestionarse. Empezó a cuestionarse desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista inclusive religioso, la naturaleza del ser humano frente al universo, frente al tiempo, frente a la dimensión, frente al cosmos, frente a los avances científicos. Empezaron a hablarse de qué pasaría si el ser humano logra una inteligencia artificial. ¿Qué sería esa inteligencia artificial? ¿Se consideraría un ser vivo, un ser humano? Si es una copia fiel del pensamiento del hombre, hasta qué punto podríamos considerarlo un ser pensante y en qué posición nos quedaremos nosotros, qué posición nosotros debemos tener en el cosmos, si somos tan insignificantes o no, si el viaje en el tiempo puede romper ciertas reglas de la realidad, qué es la realidad. Entonces, este tipo de ciencia ficción que, que es post o en contraposición, más que todo, porque no es que uno haya dejado de existir y el otro esté vigente, sino que emerge esta nueva corriente frente a esta rigurosidad, esta dureza de este cientificismo que tenía la ciencia ficción. Y ahora esta corriente la denominan la blanda o suave, que es no una ciencia ficción o una narrativa que enfoca, sí, en adelantos científicos, enfoca, sí, utilizando cierta ciencia real, ciertas teorías reales de la ciencia, pero que no busca una rigurosidad tal como lo hacían en una primera instancia, ¿no? Son más laxos porque para los escritores de ciencia ficción blanda, prima el personaje frente a estos eventos. Ya no es tan necesario mostrar el adelanto, mostrar la teoría, sino el qué pasa con este personaje frente a eso. ¿Qué pasa con un personaje frente al viaje al tiempo o al viaje en el cosmos o al enfrentarse a una inteligencia artificial? Entonces hay diálogos internos, hay conflictos internos que tiene el ser humano bajo la razón, y eso hace que se haya generado un grupo de escritores que enfoquen su narrativa en estas situaciones, que como ven, van primando más el viaje del personaje que la situación en sí como una demostración de especulación científica, ¿no? Y justamente en este semi-rigor científico, porque no es que se aparten del todo de la ciencia, aparecen autores como Philip K. Dick. Philip K. Dick, alguien que empezó su vida con libros como Winnie the Pooh,
pero que luego empezó a beber de las tendencias de la ciencia ficción dura. Leyó mucho de autores emergentes de la denominada era dorada de la ciencia ficción y empezó a cuestionarse en base si quieren, a su filosofía. Es donde, no les voy a decir muchos, pero se genera esta corriente y es donde nosotros ahora conoceremos quién es Philip K. Dick. ¿Por qué Philip K. Dick? Porque es considerado uno de los más interesantes autores de esta corriente de la ciencia ficción blanda, suave, eh, porque él precisamente entró a terrenos existenciales o existencialistas, entró a terrenos de la religión, empezó a entrar a terrenos tales que eran extraños para este tipo de narrativa, ¿no? Para esta charla, yo estoy usando de fuente o fundamento la biografía escrita por Emmanuel Carrere, que es Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, ¿no? Donde Carrere nos hace un viaje a través de la intimidad de Philip K. Dick. Esta lógica que busqué con esta charla era mostrar un Philip K. Dick ya no solamente como un icono de la literatura de ciencia ficción, sino como un personaje que empezó desde su emotividad, desde su vida, desde inclusive sus relaciones personales, amorosas, vivenciales, comenzó a cuestionarse a través de sus relatos y empezó a crear personajes y situaciones que intentaban explorar este tipo de momentos cruciales en su vida. Y también en esta narrativa nos muestra cómo un Philip K. Dick enfrenta el entorno en el que vivía y que actualmente también lo estamos viendo con las guerras, con los cambios sociales, y que todo este conglomerado de elementos generó precisamente su ciencia ficción, su estilo propio de ciencia ficción. Pero, ¿y quién es Philip K. Dick? Para quienes no lo conozcan, Philip tiene la K es de Kindred, Philip Kindred Dick. Nació en 1928 en Illinois, Chicago, en diciembre. Él, como me voy adelantando, él tuvo su hermana Melissa, Jane, pero ambos nacieron en diciembre, pero su hermana lamentablemente murió en enero. Un evento que marcó hasta los últimos días de K. Dick el trauma, la soledad, más que un trauma, la soledad que lo acompaña en sus relatos, ¿no? Él fallece el 2 de marzo de 1982, también me estoy adelantando para cuando hablemos de su fallecimiento, por un accidente cerebrovascular, luego de haber tenido una entrevista, ¿no? Y como muchos sabrán, él inspiró muchísimo material para el cine y para la televisión. Entre lo más conocido tenemos Blade Runner, la película que tuvo un remake hace un poco tiempo, Desafío Total, entre otras, ¿no? Entre otras, hay El Hombre del Castillo, inclusive tiene una serie, vamos a hablar también de eso. ¿Y qué pasó con K. Dick? Yo no les quiero hablar porque de K. Dick hay un montón de biografías, hay un montón de documentales, hay libros escritos, este es uno, como le estoy comentando, uno de los que se escribieron alrededor de la vida de K. Dick. Así que para mostrarles un poco el resumen de la vida de K. Dick, les diría que es alguien que se enfrentó a estos años 60, melómano, le gustaba mucho la música, se resguarneció en la música, en su soledad, de padres inicialmente juntos, luego divorciados. Ahí tenemos a Joseph Edgar Dick, un padre que no le gustaba mucho los temas intelectuales, le gustaba más que todo pasársela viendo fútbol, y que de hecho al pequeño Philip lo trató de impulsar a los deportes.
y que fue ese tipo de carácter el que generó que se separara de su madre, de madre de Kadik, que es Dorothy Kindred Dick, y que a partir de ese momento ellos dos generaron una relación un poco extraña, porque Dorothy, al ser ya de una corriente un poco más intelectual, eh, apoyaba que su hijo no participe, no sea muy sociable, que se dedique más a la literatura, apoyaba que se relegue de eventos como con otros niños, y fue una suerte de impulso, pero también fue un gatillante para que ella misma tenga que ver con todos los problemas psicológicos que generaron no solo la pérdida de su hermana Melissa, sino también este temor que tenía él y que en el tiempo empezó a crecer con la agorafobia que él tenía a la gente, ¿no? El temor inclusive a ir a lugares abiertos, el temor a salir de su casa, el buscar siempre esta soledad que lo impulsó inclusive a tener varias relaciones, varios matrimonios, la desesperación de no tener esos espacios solitarios, sino buscar la pareja perfecta en su vida, y que también esa abstracción, esos momentos de soledad, le hicieron acercarse a cuestionarse justamente las realidades. Hay un evento que es muy icónico en la vida de Cali, cuando él ya casado va al baño de su casa y empieza a buscar la cadenita de la luz, y no la encuentra, y empieza a decir qué ha pasado, por qué no tengo la cadenita de la luz, que siempre estaba, y su esposa le hace notar que nunca hubo una cadenita de la luz, que era un interruptor. Entonces ahí despertó una curiosidad en Philip, porque él se acordaba de que él manejaba una cadena, no un interruptor, y un evento así tan pequeño, tan aislado, hizo creerle a Philip que tenía que ver algo en las realidades, que en alguna realidad él tenía una casa donde los interruptores, especialmente el de su baño, era en cadena y no era un interruptor con switch. Y de ese pequeño detalle empezó a generar una curiosidad mucho más grande para Kadik en explorar justamente los temas de la realidad y buscar cuál es la última realidad, cuál es la realidad verdadera, cuál es él empezó a esbozar términos como que tenemos una idea errada de la realidad, o esta es una ficción y que nosotros estamos encerrados en otro lugar, eh, eh, como que convencidos de algo que es ficticio. Eh, por eso también se cuestionó religiosamente. Eh, en el tiempo de los 60 también se practicaba mucho la aplicación de LSD para este tipo de cosas, para este tipo de experiencias. Empezó a generar una propia religión, y todo eso, ahora lo vamos a ir viendo, todo eso es Philip K. Dick. Es un personaje que desde un evento tan pequeño, una grieta que le hizo las propias circunstancias de su mente, lo llevaron a cuestionarse por temas más amplios. Eh, Al final, y eso también me adelanto, al final Philip K. Dick logró estar al lado de su hermana Melissa, eh, eh, pero con muchísimo tiempo después, ¿no? La imagen de Jane siempre va a ser una imagen constante en los relatos de K. Dick. Vamos a ver los personajes que, eh, que él referencia. El lado femenino, inclusive, de K. Dick es muy fuerte. Él por eso se acercó mucho a la idea junguiana de, de ver este contrapunto entre el lado femenino y el lado masculino de cada persona, y él mismo reconocía que tenía un lado femenino muy grande. Ya a lo largo de su vida y al final, bueno, en los últimos años, él empezó a convencerse de que parte de Jane estaba en él. Empecemos el viaje. El viaje de K. Dick empieza cuando sale de su casa, se despide de Dorothy, de su madre, y empieza a trabajar en estos campus universitarios. Y
como él era melómano, consigue un trabajo para una tienda de discos. Él escuchaba mucha música clásica, y en esta tienda de discos fue como que el disparador para sus relaciones interpersonales. Es las primeras veces que empezó a tener contacto con gente y por ende también con chicas. Y ahí conoció a Janet Marlin. Como verán, de Marlin hay muy poca información. De hecho, él no duró ni un año o año y algo con ella, porque con ella tuvo su primera relación sexual y también con ella, fruto de eso, también se casaron. Pero esta relación es muy misteriosa porque no se tiene mucha información, ni siquiera de la propia Janet. Esto en 1948, un año o 2 años después, en la misma disquera, conoce a Cleo Apostolides, que es con raíces griegas. Y Cleo era una persona que influyó mucho en Cadiz, porque en ese tiempo se tenía el miedo en realidad estábamos en medio de la Guerra Fría, del temor a que se desate este holocausto nuclear, al comunismo en sí. El comunismo era enemigo de Estados Unidos. McCarthy estaba ahí en el gobierno, Nixon estaba rondando por los partidos políticos estadounidenses. El comunismo era algo muy mal visto y las fuerzas gubernamentales también entraban a vigilar a su población, ¿no? Entonces ha habido un grupo de reaccionarios, especialmente estudiantes, que estaban en contra de justamente esa presión del FBI, del propio gobierno, del establishment, que trataban de detectar células de comunistas, ¿no? Y en ese caso, cuando ya se conoció a Cleo, Cleo era alguien cercana justamente a estas reuniones de jóvenes comunistas o a estos reclamos o a estas manifestaciones. Y ella se atrajo o le atrajo Kadik porque Kadik era una persona muy bien letrada, muy bien leída, un intelectual. Y ella en el ambiente de Berkeley, que es donde estaban, eh, era un ambiente de puros intelectuales, ¿no? Entonces ella estaba justamente buscando a alguien interesante y se topó justamente buscando algunos discos a Philip y comenzaron una relación que duró 9 años. Y en fruto de esta relación y su primer amor, que fue Janet, empezó el primer momento de Karik. Y ese primer momento de Karik fueron los relatos cortos. Muchos dicen que lo mejor de Karik está en sus relatos cortos. Hay gustos para cualquiera, ¿no? Pero muchos comentan que prefieren los relatos cortos de Karik que, que, que las novelas, que son varias, ¿no? De hecho, es una cantidad enorme de producción literaria. Y uno de los primeros relatos que sacó, que publicó, que logró publicar, porque también hay una idea hay una idea de que Kadik afrontó mucho el fracaso. Muchos relatos, y eso habla, creo, en algunas entrevistas, eran devueltos a casa de Kadik con rechazo a las editoriales, ¿no? Habla inclusive que algunas veces que llegaban encontraban su portón lleno de cartas con la devolución de sus documentos, ¿no? Y ellos volvían a reenviar a otras editoriales y era un momento bien frustrante. Kadik estaba convencido de que no era un autor eh, publicable y que empezaba a temer que ese gusto que tenía inicial por escritura iba a fracasar, que él no iba a poder vivir de eso. Y parte del impulso de escribir lo tuvo con Cleo, quien inclusive hablan de que ponían en cuadros las cartas de rechazo como si fueran trofeos de guerra en su casa.
Y ahí nació un relato, el primer relato publicado, entre otros, ¿no? Porque él tenía o hacía algunas publicaciones para una revista, para cuentos de niños, que no se tiene mucha información. Pero el relato icónico inicial de la vida de Kadik fue este relato hermoso de Rock, que habla justo es el inicio de una ciencia ficción suave, porque habla de la vida de un perro que empieza a sospechar que los basureros son extraterrestres. Entonces no voy a spoilear hoy en esta sesión, pero es un relato simpático que está basado justamente en ese cariño que tenía Kadik a los animales, y empieza a usar ese cliffhanger con los marcianos, que en ese tiempo él mismo eh, se reía y decía, para vivir de la ciencia ficción voy a tener que hacer relatos de marcianitos, ¿no? Y este es justamente un inicio de la gran carrera de cuentista, que se puede decir, de Kadik. Como les había mencionado, tiene más de 121 relatos. Algunos de estos relatos, si bien son parte de los compendios, de las compilaciones de cuentos, pueden decirse que son novelas cortas, ¿no? Y alrededor del tiempo han ido publicándose, esto que les muestro ahora es como la última edición que sacó Minotauro, una reedición, pero hay hermosísimas ediciones anteriores donde se recopilan en 5 tomos todos estos relatos, ¿no? En el ciclo nosotros hemos seleccionado alrededor de 39 relatos cortos, de los cuales hay muchos icónicos, hay muchos que han inclusive referenciado a películas o a series. Bueno, vamos a presentar también la cartografía de estos relatos en volúmenes y en historias. Lo que es importante es que en este tiempo que trabajó estos relatos, que fue su época más productiva en este tipo de narrativa, que fue un poco más libre en la creación, en las historias que contaba. Y luego de eso, sus representantes le empezaron a aconsejar a Kadik que empiece a dedicarse a la novela. Y Kadik lo tomó a pies juntillas y empezó a trabajar en una novela que le representó para Kadik no solo un deterioro físico, sino toda una forma de trabajo un poco compleja. Lo acercó inclusive a las pastillas para poder tener un rendimiento. Eh, Algunos relatos que vamos a ir revisando, entre los icónicos, inclusive hay un compendio que salió y que fue fruto de una adaptación para Amazon Prime, que se llama Electric Dreams, y muchos de los relatos de ese compendio están en este bagaje de cuentos, ¿no? Ahí tenemos El fabricante de capuchas, es un cuento muy conocido, El abandonado, El ahorcado, El padre Cosa, que habla justamente de un niño que empieza a sospechar que su padre no es su padre, sino algo diferente. Foster, estás muerto, donde habla también de estos temores a las bombas nucleares. Planeta Imposible, campaña publicitaria, al mejor estilo inclusive de series contemporáneas que tenemos ahora como es Black Mirror, Humano es, Autolab, que habla empieza a esbozar la idea sin ir muy al spoiler, pero empieza a esbozar la idea que luego tendríamos Sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde un paso más para que un androide sea lo más cercano a un humano es que no sepa que es androide. Bueno, ahí les dejo. Como les había dicho, entre otros relatos de su primera época, especialmente el relato que les había presentado el Rock, El Cañón, Los Defensores,
el hombre variable, que va a ser una escalada a lo que fue después su relato Lotería Solar, el constructor, que habla nuevamente de estos miedos nucleares, la colonia, y bueno, son unos cuantos de los relatos que iremos revisando, pero para que tenga una idea, la creatividad y el poder que tenían los relatos de Cadic, los relatos, entre comillas, cortos, muchos de ellos, es enorme. El explorar todos los relatos de Cadic es una experiencia muy recomendable. Ya para la segunda, se podría decir segunda etapa, la tercera esposa de Cadic, esto pasó justamente cuando Jane, eh, en una ocasión, no, digo Cleo, perdón, Cleo en una ocasión invitó a unos amigos, de hecho, intentando apoyar la carrera de Cadic, invita a un publicista muy famoso y a su esposa, ¿no? Y un tiempo después, esta amistad hace que sea más cercana. Anne Williams Rubinstein se divorcia de su esposo, pero empieza a acercarse mucho más a la familia Dick, y especialmente empieza a acercarse mucho más a Philip. Y empiezan a tener una atracción, momentos más complicados, hasta que Cadic decide dejar a Cleo y le indica o le avisa que se está yendo a vivir con Anne, y luego disuelve la relación con Cleo el 59, y ese mismo año empieza su matrimonio con Anne, se casa con ella, y con Anne Williams tuvo muchísimo tiempo, del 59 al 65, y Anne Williams va a ser un personaje fundamental en la creación de las novelas de Cadic. Anne fue la mujer que impulsó a Cadic a ser novelista. Desde el carácter que tiene Anne, un carácter complejo. Anne en alguna ocasión inclusive fue diagnosticada por su propio psiquiatra. Esa es una anécdota, porque fue una relación muy conflictiva, para empezar, ¿no? Hubieron muchas peleas, eh, había muchos conflictos. Anne era una persona de carácter muy fuerte, y en una ocasión invitó a Philip a asistir a una terapia con un amigo que ella tenía, de un amigo psiquiatra, y resulta que el amigo psiquiatra llega, en palabras de Anne, ¿no? Llega a enamorarse de Cadic, pero ese amor de fraternidad, y, y diagnostica que la persona que tenía problemas psicopatológicos era, era Anne, ¿no? Esa es una época muy extraña también, porque en Estados Unidos habían estas corrientes del psicoanálisis. Llegaba Freud y mucho de estas terapias de psicoanálisis. Y Cadic en ese tiempo conoció a Carl Jung como esa contraparte de Sigmund Freud, y empezó a enamorarse justamente de esos tratados, de esa forma de ver la psiquis humana, de la sombra, del equilibrio de lo masculino y femenino, del esoterismo, de la simbología que manejaba justamente Jung. Y también ahí empieza a madurar una literatura y un Cadic que empieza a ser un poco más filosófico. Ya se separa un poco de estos potentes relatos, de esta narrativa de ciencia ficción, pero sin una búsqueda todavía muy filosófica, y empieza a acercarse a eso en sus novelas, ¿no? Y pues en un tiempo a Anne la recluyen en el psiquiátrico, perdón. Empiezan a tener muchos problemas de, interpersonales. Anne, como les había dicho, obliga a Cadic a
impulsar su carrera novelística, tanto así que le indica que tiene que irse alquilan un pequeño cuartito cercano a su casa, que era creo que del sheriff del pueblo, que estaba ahí abandonado, para que Philip se vaya todos los días a escribir, y ella no le importaba mucho que no esté, siempre y cuando esté produciendo, y que saque por fin una novela publicable. Así que es gracias a ella también que vamos a ver Un hombre en el castillo, que es la primera novela publicada por Kadik. Anne es alguien que estuvo en los idas y venidas de Kadik a la casa de su madre, en las peleas, y Anne se confrontó con Kadik en una ocasión. Hay muchas versiones de este evento, porque Anne, Kadik o Philip le llamó a Anne para que lo vaya a recoger a su casa. Anne fue y Philip le esperó en la puerta con una pistola en la mano, pidiendo que se vaya. En esto, en la biografía que yo he revisado, según las fuentes que el autor revisó, era un momento en que Kadik no se acordaba de esto. Tenía problemas vacíos de memoria, y el haber amenazado a Anne no estaba entre sus recuerdos. Según Anne, no, y fueron este tipo de eventos un poco complejos los que hicieron que la relación vaya deteriorándose, ¿no? En eso, tuvieron una amistad, o tuvieron un acercamiento más que todo con la iglesia, eh, no, no me acuerdo qué corriente de iglesia conservadora. Ahí conocieron a una familia, los Hatchet, se acercaron mucho, fueron a misa, tuvieron una vida un poco más eh, cristiana, y ahí Kadik empezó a cuestionarse ya no solo filosóficamente sobre la realidad, ya no solo ese evento que les comentaba de haberse cuestionado si la casa que él recordaba era la misma que en la que vivía, o cuestiones así, sino él empieza a cuestionarse sobre el Dios, sobre la deidad, quién es y si realmente existe. Entonces vamos a ver mucho del contenido en esta época del 59 al 65, de creaciones de Kadik, que apuntan justamente a un cuestionamiento religioso. Ahí, como les había mencionado, la primera obra, gracias a Anne, es publicada y que fue un éxito, es El hombre en el castillo. No voy a spoilear, pero en líneas generales la historia trata de una especulación sobre si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y cómo hubiera cambiado el mapa geopolítico mundial. Eh, Habla y hace referencia al personaje de Hawthorne, que es un escritor, eh, que es justamente un Kadik, que eso también lo vamos a ver como una, como una, como una constante. Vamos a ver un Kadik en cada relato. Pues en este caso, Hawthorne es un escritor que va a tener el secreto de que lo que esa realidad que estaba mostrándose de repente no es todo lo que ellos creían. O sea, que siempre hay un giro de tuerca en el relato, no es solo un relato plano de alemanes ganando el mundo, hay mucha especulación, y fue una obra que la vamos a ir analizando en el ciclo, que mostró un Kadik más maduro, mostró un Kadik más confrontativo, y un Kadik que sorprendió al lector, ¿no? Luego, él mismo dice, se dedicó a hacer novelas mainstream, novelas que necesitaban del espacio de Marte como escenario que eligió Kadik para estas aventuras espaciales. Necesitaba un poco de space opera, de esta narrativa que también estaba muy de moda en ese tiempo, de no ser tan riguroso en estos viajes espaciales o tan heroicos, sino eran personajes rotos, eran personajes con conflictos, con humor. Y ahí tenemos Tiempo de Marte, que ha sido, que fue una de las creaciones en la época en que estaba Conan. Una obra que es muy interesante es Los clanes de la luna alfana.
porque en este caso, como les había hablado, Kadik empieza a, a tener estas reuniones, empieza a cuestionarse justo por su salud mental, gracias a Anne también, y, y eh, el relato va muy va muy ad hoc a lo que le estaba pasando a Philip en ese tiempo. El relato, sin ir a muy spoiler o ir a adelantarme y para que no pierdan el efecto, pero el relato se estructura en que hay un planeta, la Luna, bueno, no es un planeta, es un satélite donde van eh, situándose, se puede decir, clanes de personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Hay los depresivos, hay los sociópatas, no creo que los psicópatas, hay los obsesivos compulsivos, y etcétera. Y trata de un hombre, como todos los personajes de Kadik, que llega a este lugar. Y este lugar crea una especie de sociedad. Entonces es un momento que refleja la vida de Kadik y justamente ese cuestionamiento si él mismo, como el personaje, tenía problemas psicológicos para estar en la luna y pertenecer a uno de estos clanes o no. Y en ese viaje de esta novela, aparece un personaje que es el retrato psicológico, se puede decir, de Anne, porque esboza justamente a una mujer que aparentemente era la que no tenía ningún problema psiquiátrico, no debía estar ahí, y que al final se verá quién de los dos está mal, se puede decir cuerdo, si no tiene problemas o si los tiene, ¿no? Es un relato muy poderoso y es un Kadik que utiliza este miedo justamente a la mente, a tener los cabales puestos, se puede decir, o no, y cómo lo puedes afrontar. Aquí tenemos ahí una edición muy bonita en español, aquí tenemos una en inglés, porque estas ediciones han sido republicadas y bueno, aquí tenemos algunas tapas muy bonitas, ¿no? De editorial, eh, editoriales tanto españolas como norteamericanas. Luego, otro relato que vamos a ir revisando es La penúltima verdad, porque justamente cuando empezamos a hablar de Kadik al inicio de esta charla, hablamos de esa búsqueda, ¿no? De qué es lo que se esconde. Y en este caso, el relato de La penúltima verdad trata justamente de una sociedad que se encuentra como que literalmente dentro de la Tierra y no sabe lo que está pasando en la Tierra. Y solo puede conocer lo que está pasando en la Tierra a través de la televisión. Entonces, esta sociedad sometida empieza a mandar exploradores para poder observar lo que pasa en la superficie. Rata es muy poderoso y de hecho le has representado a Kadik que luego le genere un miedo al establishment este control gubernamental, precisamente porque podrían interpretarse como relatos comunistas. Y es, de hecho, un pasaje que tiene Philip en su vida es haber tenido una relación de amistad con un agente del FBI. Y es cuando, que era común en los campus universitarios en los alrededores, agentes del FBI iban visitando a escritores, artistas que estaban muy metidos en esto y buscan a Philip precisamente porque detectan que, bueno, inclusive en el tiempo de Cleo, ni siquiera es de Anne, en el tiempo de Cleo, detectan que Cleo era alguien activista, ¿no? Que estaba metida en reuniones y van a visitar a Philip. Y van y observan que era un escritor y le preguntan qué escribía y se hace una especie de interrogación, pero ahí hay un comentario de Cleo que es súper interesante porque dice, es que en ese tiempo estos agentes del FBI que ahora los vemos como eminencias y personas súper preparadas y perspicaces,
pues ese tiempo no eran personas relajadas, agentes del gobierno, pero que tampoco eran la gran maravilla. Y Philip entabla una relación de amistad precisamente con uno de ellos. Tanto así que se acompañan en, la o sea, en el auto, eh, tenían pláticas. De hecho, este agente le quedaba al paso la casa de Kalik y lo iba a visitar y compartían. Pero esa idea de esta observación del establishment, de esta observación del gobierno, generó también estas semillas para que luego tengamos un relato como La Penúltima Verdad. También hay otro relato corto que es La Colonia, que va en ese sentido, en el cual nosotros o hay alguna sociedad o algún personaje que empieza a dudar no de la realidad, sino de lo que le está contando a la sociedad. Y Kadik empieza a generar justamente esta idea de que no es que a todos nos hayan mentido, sino que todos me están mintiendo a mí para que yo me convenza de una cierta verdad. Y él por eso habla de la última verdad, de descubrir justamente lo que está debajo del velo, ¿no? En el caso de la penúltima verdad, el velo es justamente la tierra, esta sociedad que está dentro de la tierra, y cómo en la novela van a ir descubriendo lo que pasa en la superficie y cómo esto también va a dar un giro a algo que es lo religioso, donde se habla de un personaje mesiánico y que hay duda de que en realidad no tenga estos dotes como que de deidad, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento social y un cuestionamiento también religioso en la penúltima verdad. Doctor Blood Money nace de una idea y hasta una historia que emerge de la Guerra Fría, ¿no? De esta carrera espacial, donde en algún momento se hablaba de que había un satélite que giraba y que podía dar frecuencias de radio o información a la Tierra. Y había una especulación de que puede ser que en algún momento la humanidad se destruya y lo único que pueda mantener la cultura de la humanidad sea los que estén dando órbita a la Tierra, ¿no? Y a partir de eso, Philip K. Dick en Doctor Blood Money nos habla de algo perverso, ya no algo bondadoso, nos habla de un ser, un personaje que orbita la Tierra pero de manera maquiavélica. Es un personaje que es una amenaza constante, como él la siente, la carrera aeroespacial o la carrera armamentista que tenía en ese tiempo, era un peligro que estaba en el ambiente. Pues Kadik en esta novela lo representa literalmente como alguien que está orbitando en la sociedad y que es una amenaza constante. Es una novela muy angustiante, pero muy icónica porque aquí también Kadik nos va a reflejar el tiempo en que él trabajaba como, bueno, trabajaba en una tienda de discos, pero esta tienda de discos tenía tenía como que la parte central, que era un lugar donde primero vendían, creo que televisores o aparatos electrónicos, pero que también hacían reparación. Y el personaje en Blood Money nos va a hablar y eso es también muy recurrente en los personajes de Kadik, personas que trabajan como reparadores de radio, como gente que está ahí vendiendo discos, cosas así. En este caso va por ese sentido. Y la última etapa de Anne, de su relación con Anne, es una de las obras más visitadas, más comentadas, más criticadas, más especuladas de Philip K. Dick, que es los tres estigmas de Palmer Eldritch. K. Dick fue una persona que tenía mucho cariño por el trabajo de Lovecraft, ¿no? Entre otros, ¿no? Le gustaba mucho el trabajo de Lovecraft. Precisamente hace un pequeño homenaje a Lovecraft al establecer un personaje, bueno, para no adelantarme,
Cadic también en este tiempo tuvo un percance mental, una crisis mental, cuando un día común, corriente, él mira al cielo y observa un rostro metálico y y pide ayuda, porque este rostro se escondía cada vez que él quería volverlo a ver, ¿no? Pero él sabía que por el rabillo del ojo este rostro lo estaba observando, era un rostro maquiavélico. A Cadic no le gusta este relato porque precisamente plasma uno de sus grandes temores, ¿no? Que es esta deidad malvada que por su ferocidad o por su ambigüedad o por el temor mismo que le tenía, decide apellidado Eldritch, muy a referencia de Lovecraft, porque era un personaje que era el peor temor para Philip K. Dick. Esto que lo había vivido, esta imagen, esta vivencia que había tenido, esta ilusión, se puede decir, si es que es, de haber visto un rostro flotante, metálico, y que lo acechaba todo el tiempo, ¿no? Hay otros relatos que hablan de este tipo de entes orbitantes, como habíamos visto en Doctor Blood Money, que están acechando al personaje, ¿no? En este caso, Palmer Eldritch toca un tema religioso porque estamos hablando de una deidad. Palmer Eldritch es una deidad maléfica, es muy inspirado a Lovecraft por el hecho de tener no deidades benevolentes, sino deidades que son más bien malévolas. Palmer Eldritch es un personaje tan ambiguo que solo al tocar a alguien, ese alguien se vuelve otro Palmer Eldritch. Palmer Eldritch es tan complicado porque no se sabe quién realmente es Palmer Eldritch en toda la novela, y que resulta ser muy escabroso, porque es algo que yo no entiendo, pero que empieza a contaminar todo mi entorno. Todos empiezan a volverse Palmer Eldritch, y Palmer Eldritch es alguien malévolo, es alguien muy, una fiera que acecha, ¿no? No puedo darles muchos adelantos de esta novela, es mejor que la revisemos en su tiempo, pero sí nos va a dar elementos para ver que este momento de Philip K. Dick fue como que el colapso. Con Palmer Eldritch no solo colapsa eh, literariamente, sino colapsa en todo sentido. Estamos hablando de un Philip K. Dick que ya publicaba sus novelas y que utilizaba pastillas para mantenerse vigente, despierto, para seguir trabajando. Estamos hablando de un Philip K. Dick que en este tiempo agotaba su fuerza con pastillas hasta colapsar, dormía 24 horas o hasta un poco más, volvía a recomponerse y volvía a escribir días de días. Estamos hablando de un Philip K. Dick que era obsesivo para teclear, era conocido por teclear muy rápido y que no paraba y que se mantenía con pastillas y con drogas como medicinas, ¿no? Pero al final ansiolíticos o antidepresivos o cosas así para poder generar este tipo de creación. Estamos hablando de un Philip K. Dick que en este tiempo eh, tenía que batallar con medicamentos sus constantes depresiones, fruto a este esfuerzo que hacía al elaborar estas novelas, ¿no? Y un Philip K. Dick que también tenía esos conflictos internos con la religiosidad, con este lado espiritual. De hecho, tiene una amistad con un párroco, que es el padre Jim, que también creo que este padre era un padre revolucionario, salió inclusive creo que en la revista Times, porque era un padre que empezó a investigar la realidad por ejemplo, si Jesús existía, eh, fruto a algunos descubrimientos que hicieron sobre los pergaminos gnósticos y cosas así, y que se volvió un aliado de K. Dick porque era una persona muy llegada a la iglesia
pero que la confrontaba. De hecho, Cadic le decía, ¿y cómo tú estás investigando algo si tú ya crees en el Todopoderoso? Y Jim le respondía que en realidad él quería llegar también a la verdad. Y por eso hace un match con Cadic, porque Cadic también quería llegar a esa verdad última. Jim quería averiguar, inclusive llega un momento que empieza a especular que la Eucaristía era un ritual que se hacía en una antigua tribu de Jerusalén. Y Cadic le dice, bueno, si tú muestras toda esta investigación, esto no te va a dar un buen final, ¿no? Pero Jim era una persona que, que buscaba una verdad. Jim tiene un trágico final porque primero su hijo se suicida y a partir del suicidio del hijo de Jim, Cadic empieza a tener experiencias con lo paranormal porque Jim empieza a tener o empieza a tener estas sesiones espiritistas para hablar con su hijo. Cadic lo acompaña sin creerlo porque Cadic no creía mucho en estos temas paranormales, pero aún así decide acompañarlo. Y en ese tiempo, este personaje, Jim, empieza a decaer, empieza a deteriorarse, hasta que al final ya no aguanta más, ¿no? Esa es un poco la idea de la religiosidad de Cadic, donde un Palmer Eldritch es como que esa sombra religiosa que va acechando en la vida de Philip. En esta etapa, que es un momento muy complejo para Philip, ya había mencionado que tenían, ya cuando estaba con Anne Williams, conoce a la familia Hatchet, la madre que era amiga de ellos, ahora como que recibe, como que había vuelto, tenía dos hijas, vuelve su hija mayor, y bueno, tenía una hija mayor, una menor, la hija mayor Nancy vuelve de Francia, y tengo entendido que creo que tenía hasta 21 años, o así, era súper joven, o menos creo que menos que 21. La conoce a ella, le empieza a atraer ella, y decide en un tiempo empezar a tratar de conquistar. Cadic en ese tiempo, ya en la última etapa de la relación con Anne, ya frecuentaba o trataba de tener relación de noviazgo, empezaba a conquistar, o estaba tratando de conquistar a otras mujeres, ¿no? Estando con Anne, ¿no? A mujeres de sus amigos escritores o de su círculo social, ¿no? Entonces esa lucha iba a una frustración de Philip, porque con Anne ya tenía un vacío. Anne para Philip era alguien tan nefasto, tan complejo, que era una cosa de estar con ella, pero quererse deshacer de ella, ¿no? Entonces por eso Cadic en ese tiempo empieza a buscar otras relaciones amorosas, porque sí hay una característica de Cadic, es que era una persona que no quería tener espacios en relaciones y que quería saltar una relación a otra. O sea, no quería, sino no le satisfacía una relación y inmediatamente buscaba otra relación. No era una persona que busque la soledad en sí, sino creo yo, y eso ya es una interpretación mía, que era una persona que odiaba más bien esos espacios de soledad, le daba miedo, le daba terror, la aterraba en la soledad, y por eso cuando sentía que una pareja se empezaba a apagar, buscaba inmediatamente un reemplazante. Por eso las fechas en los matrimonios no son tan lejanas. Y bueno, Nancy es la hija mayor de la familia Hatchett, y Cadic empezó a cortejarla, empezó a tratar de acercarse a ella. A un inicio Nancy no quería estar con él, pero luego de un tiempo de insistencia, accede. Y ahí Cadic ya había disuelto su relación con Anne en el 65, y logra enamorar y logra tener una relación con una joven Nancy,
y con Nancy tiene una relación para él idílica, perfecta. Nancy, con ella, desde el 66 hasta el 72, va a tener un espacio de tiempo donde él se abstrae un poco de esta excesiva creación literaria. Va a ser un cadik que va a tener a una mujer que lo va a atender como él deseaba, alguien ingenua, alguien callada, alguien sumisa, alguien que necesitaba a él y que le va a dar como ese respiro a una Anne que era presionante, que era compleja, que era de carácter fuerte y que lo mantenía en una situación de observación, se puede decir, ¿no? Sino de presión. Nancy, con Nancy y en la primera etapa de Nancy, va a lograr escribir una de las obras por las cuales gran parte del mundo conoce a Kadik, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. En este relato vamos a ver a un personaje que se enamora de un replicante que va a ser un icono para Eckhart, que es el personaje principal. Eckhart como alguien que es un cazador de replicantes, entiéndase replicantes a los androides, androides que intentan ser lo más símil posible a un ser humano. Y vamos a ver esta relación entre un cazador y la presa. Vamos a ver un Kadik también que en este tiempo empieza a escudriñar en métodos científicos, como es el test de Turing, creo que se llama, ¿sí? Donde la CIA hacía ciertos test para detectar las mentiras de las personas. Y hay un matemático que genera este tipo de método para observar si una persona miente o no a través de las pupilas y a través de ciertas reacciones del cuerpo. Pues Kadik utiliza este elemento del test de Turing y lo plasma en una trama muy, un icono del cyberpunk, una ciudad distópica donde llueve todo el tiempo, que se va deshaciendo la propia ciudad con la lluvia, y donde hay una cantidad enorme de replicantes, de androides, que ya piden ser entendidos como seres eh, independientes al ser humano. Y el ser humano, al ver este antagonismo con los androides, comanda a un equipo de cazadores, los Blade Runners, para destruir estos androides. Es un poco el panorama general de la trama de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Hay subtramas muy interesantes en este relato. Yo resalto esta relación de amor entre un cazador y una presa, porque refleja también la relación que tenía Kadik con Nancy, un Kadik que logra cazar a una Nancy bien joven, logra someter a una Nancy bien joven, una Nancy que no tenía este comportamiento explosivo, sino más bien era sumiso, una especie de androide que servía a un Kadik que se empieza a sentir de nuevo amado, un Kadik que se veía viejo en el espejo, pero a los brazos de Nancy se ve de nuevo fortalecido. Y ese tipo de relación de un romance un poco desequilibrado en ejes de poder, pues eso nos refleja Blade Runner, ¿no? Una historia en que la humanidad también se empieza a cuestionar todo lo que ya había logrado destruir, como en el caso no de la película, bueno, vamos a hablar después de la película, pero sí de la obra, que se habla de un estatus social o un poder adquisitivo a través de la compra de animales originales, ¿no? De animales vivos, ¿no? En una sociedad que ya había destruido inclusive su fauna. Y como una persona que puede tener un caballo, o puede tener un animal o más, un búho, un animal más exótico, representa un estatus social más grande. Y en esa batalla en la cual Eckhart está buscando eliminar replicantes, aparecen personajes femeninos fuertes y débiles que le van a demostrar las debilidades de este cazador, ¿no? Esta obra, como ya había adelantado, ha sido una de las adaptaciones más famosas al cine.
por Ridley Scott, y luego ha tenido sus secuelas y tiene un universo ahora, inclusive actualmente se están elaborando nuevas creaciones. Esta obra ha sido un punto y aparte para la cultura del cyberpunk y todo lo que, cómo es la estética y la búsqueda, porque en el caso de la obra de Kadik, hay una constante del replicante al cuestionarse si es real o no. Y hay un cuestionamiento del Blade Runner, del cazador, de descubrir quién es humano o no, a través del test de Turing, que en la obra obviamente lo ponen de manera un poco diferente, pero que trata de testear a una persona a través de preguntas y lograr encontrar, a través de esas respuestas que les da el encuestado, lograr detectar si es una persona, un androide o no, porque el propio androide no sabe si es androide. Entonces es un giro muy fuerte de persecución donde el androide o la persona no sabe si es androide o no, y que si es descubierto por un Blade Runner va a ser destruido. Y hay una temática, una tercera subtrama que nos va a hablar de la temporalidad de la vida, ¿no? Cuánto un replicante puede vivir y qué es el valor de la vida. Entonces es una obra completa, redonda, por eso es una de las obras más conocidas de Kadik, pero refleja una plenitud creativa, refleja una plenitud emocional, refleja un Kadik que consiguió por fin una pareja que le ayude a ser creativo y que empieza a explorar otros ambientes de la psiquis. Otra obra que se creó en ese tiempo es Podemos Construirle, obra que otra vez nos va a hablar de la temática de los androides, pero yo me detengo en una ya en el tiempo casi final de su relación con Nancy. Estamos hablando de Ubik del 69, y estamos hablando que con Nancy se queda hasta el 72, y Ubik es un parteaguas de nuevo en la visión de Kadik. Luego de un romance, una hermosa historia de cyberpunk, o hasta, sí, más que todo un futuro distópico con tantas controversias sentimentales, vemos un Ubik donde Kadik empieza a cuestionarse sobre la muerte. Y Kadik empieza a pensar que historias como o leyendas urbanas como estas de congelarse a través de la criogenia para que en alguna futura o la ciencia avance en algún sentido que puedan volverme a descongelar y curar, que estaba muy en boga en ese tiempo, sean una razón última. Kadik empieza a pensar en la muerte, empieza a temerle a la muerte porque no sabe qué va a venir después. Ya no es la realidad, tampoco ya es la sociedad en sí, o la política, o el Estado, sino ya es un tema existencial. Kadik ya se ve viejo, y Kadik empieza a ver cómo podría él afrontar la muerte. Entonces, Ubik es una obra que nos va a trasladar a un momento o un cuestionamiento sobre permanecernos vivos o no. Y va a ser una de las grandes obras porque mezcla al mejor estilo de la comedia negra una historia muy existencialista sobre cómo nos comportamos o cómo sobrellevamos la muerte o la mortalidad frente a una, entre comillas, deidad, entre comillas, se podría decir deidad porque no es ni siquiera una figura en sí, sino es un algo llamado Ubik. Kadik se divierte en esta novela haciendo propagandas de este tipo de elemento que lo solucionaba todo. ¿No? Desde el crédito hasta el mejor café, el mejor envuelto para las manos o la mejor ropa. Ubik era todo, era la solución para todo, pero al final del caso, ¿qué es Ubik? La novela nos va a llevar a confrontar esto que es tan ambiguo, que es la solución del todo, que es Ubik, con un antagonista que maneja el mundo de los muertos.
Entonces es un relato muy poderoso, muy existencialista y muy acercado a la muerte, hace traspaso al otro mundo. Con eso, este ciclo o este momento que vivió con Anne se cierra, porque Anne en ese tiempo, o bueno, todo ese tiempo que la acompañó a Kadik, permanecía en su casa, tuvo una hija con Kadik. De hecho, se le dice que es la futura escritora, que es Isa Dick Hackett. Y Anne, cuando ya tiene a Isa, empieza a como que no dejar de lado, pero empieza a darle más prioridad a su hija, lo natural. Y Kadik empieza a verse solo, empieza a verse de nuevo apartado, empieza a sentirse de nuevo relegado. Entonces empieza a tener conflictos con Nancy, y es por eso que su relación con Nancy termina el 72. Y comienza otra relación con Leslie Busby, o mejor conocida como Tisa, del 73 al 77, que resultaría su quinta esposa y resultaría la última etapa de Kadik. Un Kadik desgastado, un Kadik que ya ha afrontado toda una corriente que en ese tiempo se manejaba con el LSD. Él tiene un encuentro con el LSD ya con sus divagaciones de la religión, tiene una sesión de LSD que lo perturba, que no logra superarla por las visiones que él empieza a tener. Un Kadik que ya se sentía agotado por todas las drogas que tomaba, y que un Kadik que empieza a cuestionarse sobre su propia razón, empieza a cuestionarse si realmente estaba de acuerdo o ya estaba en el terreno de los no cuerdos, ¿no? En esta etapa ya con Tisa, vamos a ver obras de Kadik un poco más melancólicas, obras que nos van a mostrar planteamientos de soledad, imágenes muy poderosas de este último paso que está dando Kadik, que es afrontar ya su despedida del mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, Fluyan las lágrimas, dijo el policía, que no voy a adelantarme, es un relato que tiene que leerse, experimentarse, pero que sí tiene una escena muy potente que refleja justamente el título de la obra. Y refleja a una persona que tenía tanto control con su vida hasta que en un momento dado esto se quebranta. Un Kadik que había perdido a Nancy, a la esposa para él, la esposa perfecta, y que no le queda otra que afrontar que él ya está contando o se encuentra regresiva a su vida. Y que todo lo que había tratado de hacer no era tal, ¿no? Lamentablemente ese tiempo, todo esa transición de esposas y de vida, era un Kadik pobre. Un Kadik que empezó ya con Cleo sin tener ni siquiera dinero para comer. Se dice que compraba carne de caballo en una tienda de comida para mascotas. Y un Kadik que ha vivido muchas falencias en toda su vida, ¿no? En la última época, ya la de Tisi, o de Tessa, perdón, ya es un Kadik que empieza a confrontar todo lo que ha vivido. Y ahí viene Confesiones de un artista de mierda, donde utiliza o pone, y eso está en las entrevistas que hace con Anne. Anne dice, cuando yo leí Confesiones de un artista de mierda, me vi reflejada en el personaje femenino. Y eso muestra que Philip nunca superó a un personaje femenino tan potente, tan invasivo como era Anne. Y creo yo, eso también ya es una interpretación personal, que en esta última época Philip K. Dick ya
ya avisora un declive. Algo que me he olvidado mencionar es que, aparte de todo este bagaje que tenía, o este delirio existencial que tenía, Kadik se acerca al I Ching. Y el Ching es un arte como lo es la runología o el tarot, que le va a mostrar, o junto con él, o las consultas cada Kadik le va a mostrar ciertas pautas que tiene que tomar en su vida. Eso ya lo toma desde el principio. Se dice, por ejemplo, que El hombre del castillo fue escrito consultando el I Ching. Entonces hay una bonita anécdota ahí cuando Philip tenía como una controversia ahí de decir, a ver, le doy este final a este personaje o cómo se me va a mover la historia. Y él estaba convencido que el I Ching le iba a dar la respuesta. Entonces utilizaba el I Ching, y pese a que él quería hacerle un giro diferente a la narrativa, obedece el I Ching. Y en mucho de su vida, y de hecho en la biografía que estoy usando de base, el I Ching ha estado presente en cada uno de los momentos, en cada una de las elecciones que toma Kadik. Para los que no conozcan el I Ching, es como una runa o como un arcano que te va a representar un hexagrama. El hexagrama te va a representar una recomendación, un algo, ¿no? Así, un arcano, una simbología. Entonces, hay un Kadik que también no ha tenido o ha tenido esta visión de lo esotérico o de lo metafísico, ¿no? Y yo creo que también por eso, cuando hace Confesiones de un artista de mierda, Kadik empieza a ver en retrospectiva. Y empieza también a especular los personajes que han vivido en su vida. Otra obra que, bueno, entre las muchas, ¿no? Porque es una sola referencia o dos con las que da hoy día, de adaptaciones de films de Kadik, que es Una mirada en la oscuridad, donde otra vez vemos estas narrativas, si quieren, muy en retrospectiva, muy de cuestionamiento de lo que se ha hecho, y muy de cuestionamiento de la psiquis de la persona, ¿no? En este caso creo que Kadik ya comienza a cuestionarse si realmente lo que le está pasando mentalmente es algo fruto de la locura o no. Y en este momento, estamos hablando ya en 1977, casi al cierre de la relación con Tisa. De hecho, ya tenía problemas con Tisa en este tiempo. Recibe una invitación para asistir a un evento, en Francia, de Metz, y él hace un icónico discurso, un discurso ante la comunidad de la ciencia ficción, un discurso ante no solo la comunidad lectora, sino ante la comunidad inclusive crítica, ante el mundo, sobre la vida, sobre lo que él creía que era la realidad. Llega a una conclusión, y es un momento tan fuerte para Philip, y yo creo que para la ciencia ficción en sí, porque es alguien que está convencido de una realidad alterna y que va a dar y va a preparar un discurso para exponerla. En un evento en el cual estamos hablando de un Kadik ya en este tiempo, que ya era respetado en el ambiente, en el medio, un Kadik que empieza a recibir regalías por Blade Runner, o sueñan con los androides con ovejas eléctricas, y empieza a vender muchas novelas. Un Kadik que ya está en el podio de los grandes de la ciencia ficción. Un Kadik que ya es hasta referenciado por Stanislaw Lem
como el único escritor norteamericano que merece la pena leerse en ciencia ficción, siendo Stanislaw Lem parte del eje ruso, no ruso, pero parte del eje europeo. Y un Philip K. Dick que ya se confrontaba con un Ray Bradbury, que ya estaba creando, que era un éxito rotundo. En ese momento tan crucial, donde estaba en el tope de su carrera, lo que había esperado toda su vida, donde ya tenía ganancias, donde hay un Kadik que se podía comprar, hay una anécdota ahí que se compra un mueble de metal gigante donde guardaba todos sus tesoros, todo lo que había acumulado en su vida. Un Kadik que dice, ahora ya no tengo que movilizarme de casas, ya me voy a establecer, ya gano de esto, ya vivo de escribir, de ser escritor, y escribiendo, perdón por la tautología, pero escribiendo algo tan especulativo y tan mal visto como la ciencia ficción. En ese momento cúlmine, lanza un discurso que es analizado, ustedes lo pueden ver por internet, hasta el día de hoy. Y yo me voy a permitir mostrarles un poco del discurso. Entonces, vamos a ver si se escucha. Perdónenme un ratito. En ese momento cúlmine, lanza un discurso que es analizado, ustedes lo pueden ver por internet, hasta el día de hoy. Y yo me voy a permitir mostrarles un poco del discurso. Entonces, vamos a ver si se escucha. Bueno, acaba unos retazos del discurso de Metz de Francia de 1977. Bueno, acaba unos retazos del discurso de Metz de Francia de 1977. The subject of this speech is a topic which has been discovered recently and which may not exist at all. I may be talking about something that does not exist. Therefore, I'm free to say everything or nothing. I, in my stories and novels, often write about counterfeit worlds, semi-real worlds, as well as deranged private worlds, inhabited often by just one person, while meantime the other characters either remain in their own worlds throughout or are somehow drawn into one of the peculiar ones. This theme occurs in the corpus of my 27 years of writing. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds, but now I think I understand. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on. Later that day, back home again, but still deeply under the influence of the sodium pentothal, I had a short, acute flash of recovered memory. Then, in mid-March, a month later, the total body of memories, intact and entire, began to return. You are free to believe me or to disbelieve, but please take my word on it that I am not joking. This is very serious, a matter of importance. At that time, I had no idea what I was seeing. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors. It moved fast. It collected and then dispersed. But what it was, what he was, I am not sure even now.
In other words, it's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. She did appear, she was a total stranger, and she did inform me of this fact, that some of my fictional works were in a literal sense true. I wrote out these dreams in novel after novel, story after story. To name two in which this prior ugly present obtained most clearly, I cite The Man in the High Castle and my 1974 novel about the U.S. as a police state called Flow My Tears, the Policeman Said. I'm going to be very candid with you. I wrote both novels based on fragmentary residual memories of such a horrid slave state world. People claim to remember past lives. I claim to remember a different, very different present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present, déjà vu, perhaps in precisely the same way, hearing the same words, saying the same words. I submit that these impressions are valid and significant, and I will even say this: such an impression is a clue that at some past time point a variable was changed, reprogrammed as it were, and that because of this an alternative world branched off. Y bueno, es una parte muy conmovedora porque vemos un Cadic en esta última etapa que nos va a mostrar ideas que ustedes han podido escuchar hasta el público que empieza a ponerse nerviosa o nervioso, empiezan a ver su reloj, su propia novia que se enfoca en un momento de eso se siente abrumada. De hecho, en las entrevistas ella dice que hubiera deseado no estar en ese momento. Y vemos a alguien que puede verse o interpretarse de dos puntos de vista, ¿no? Alguien que realmente perdió la noción del todo, alguien desequilibrado, o alguien que expuso la realidad que él creía. Y yo me animo a decir que este discurso está muy relacionado con cuestionamientos que nos hizo, por ejemplo, las actuales hermanas Wachowski con The Matrix, cuando nos habla de realidades creadas por la computadora o por la cibernética, y que nosotros ya somos prisioneros, ya estamos, como él dice, muertos, pero no nos estamos dando cuenta que lo estamos. Bueno, el discurso de Metz es como el declive de la vida de Philip K. Dick, porque luego de este discurso empezaron a considerar a este autor alguien que ya tenía problemas mentales, ¿no? Se especuló mucho de los años que usó medicinas, drogas, su uso del LSD, sus teorías muy rocambolescas de la realidad, de la espiritualidad. Él mismo creó una religiosidad en sus novelas y fue la etapa en que, si bien K. Dick tenía
logró lo que estaba buscando toda su vida, fue el final de su carrera. Se dice que ya le llaman a Philip K. Dick para avisarle que van a adaptar una de sus novelas, la conocida Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Él logra ver un avance del film de Ridley Scott y queda maravillado. Él es alguien que ya es invitado a entrevistas. Estamos hablando ya de la etapa final de su vida. Y saca una obra, la última, la más controversial de todas, que es Valis o Sivan Invi. Siman Invi Valis, que se dice que es la obra que es menos querida de Cali para algunos. Otros dicen que es el colorario final de toda la búsqueda de Philip en todo el viaje que les he ido comentando de relaciones, de tipos de parejas, de hijos que ha tenido, de creaciones literarias. Y en esta obra, al igual que el discurso de Metz, nos habla de el gran momento que marcó la vida de Cadique, que era inicial, el haber perdido a su hermana Melissa Jane. Y en Valis vamos a ver justamente esta figura, esta niña de cabello negro que habla él. Y yo prefiero no comentarles nada porque esa es la conclusión. Es una obra muy compleja en el sentido de ver un cierre religioso a toda su creación literaria o al universo que él mismo concebía. Es una obra que no busca vender, busca concientizar, pero que no es para todos. Es una obra, algunos dicen la peor de Philip K. Dick. Y con Valis llega el momento más, bueno, llega el epílogo de la vida de K. Dick. Y es luego el discurso de Metz, el 82, tiene una entrevista termina la entrevista, habla con un amigo editor, no, habla con creo que su psiquiatra o su psicólogo y le dice que no se siente bien y su amigo le recomienda que vaya inmediatamente al hospital. Philip nunca, nunca acudió a esa recomendación. Al día siguiente, cuando van a buscar a Philip, lo encuentran tendido en el piso y estaba inconsciente, 2 horas de inconsciente, y detectan que él tuvo un accidente cerebrovascular. K. Dick en el hospital ya no tiene signos o tiene muerte cerebral. Tiene en ese momento o en el trajín que estaba en el hospital, tiene un segundo accidente cerebrovascular y la mente de K. Dick se pierde, donde ya se decide desconectarlo y K. Dick fallece el 2 de marzo de 1982. Yo ahí diría que la vida de K. Dick nos muestra y de hecho la muerte de K. Dick está acompañada de la muerte de su mente, porque fue una persona que viajó mucho por los rincones de la mente
y de repente se perdió en esos rincones y, y su cuerpo ya no soportó, ¿no? Kadik es, creo yo, un personaje en sí mismo y no solo un escritor. Y no digo despectivamente, no solo un escritor, pero Kadik tenía una intención de mostrar a un mundo que no terminamos de entender, pero que tenemos como que pequeños escollos en todo lo que nos ha redactado, todo lo que nos ha regalado. Kadik mostró que la literatura y la ciencia ficción no son solo para divertirnos, sino para cuestionarnos. Kadik nos acercó a la humanidad y yo creo que Kadik está entre los especuladores más grandes que ha habido en, en todo el siglo XX y el XXI, porque actualmente muchas de las obras de Kadik se vuelven a revisar por el impacto que tienen y el poder que tienen en su narrativa. Y nada, es un poco emotivo ver la vida de un escritor que no buscaba, de hecho él decía, no voy a hacer mainstreams, pero al final terminó haciéndonos reflexionar, haciéndonos pensar. Aquí está una foto, por ejemplo, de un androide que, que elaboraron con el rostro de Philip K. Dick como una especie de homenaje. Y valdría o valdrá la pena revisar el trabajo de K. Dick a través de sus letras, a través de su visualidad, a través de lo que la gente interpreta de K. Dick, a través de lo que lo que se ve o lo que se intenta entender de K. Dick. K. Dick no será una persona fácilmente entendible, nunca, bueno, dicen que no hay que decir nunca, pero poco probable que podamos entender todo lo que había en la mente de K. Dick. Y K. Dick es inspirador. K. Dick también nos inspira a la humanidad a buscar fuera de solo el desarrollo tecnológico, el buscar la espiritualidad, el buscar la solución de nuestra psiquis interna, el buscar, el compartir como lo hace en su religión creada, donde todos se podían unir en uno. K. Dick no va a tener miedo a mostrar los temores, el temor a la guerra, el temor a la destrucción de la humanidad, el temor a la tecnología, el temor a deidades inclusive más grandes que nuestro planeta. K. Dick se va a reír de nosotros cuando vemos a Marte, cuando hay otros lugares más grandes, y va a ser de Marte un vecindario, nos vamos a reír muchísimo de esas controversias entre personajes que tratan al segundo vecindario como si fuera un continente más de la Tierra. K. Dick no va a tener problemas para hablarnos de un Dios que no es el Dios que conocemos y un comunismo o un capitalismo que no es el que conocemos. En sí se va a reír de la política y del Estado y de los estados en el mundo. Y K. Dick se va a reír de él mismo al hablar casi al cierre de su vida de del peor temor o el peor dolor que tuvo en toda su vida, y es sentir que su hermana está con él, pero no lo está. Y K. Dick al final quedará en nuestro recuerdo como alguien que nos ha enseñado que la literatura especulativa no solo divertirnos con avances tecnológicos, sino que es un camino sin retorno a un confrontamiento individual y muy, muy personal. Entonces ahí les doy las gracias por esta velada. Yo esperaba que no se hubiera alargado tanto, pero creo que un autor como Philip K. Dick se merece un tiempo para comentarlo, para entenderlo, para reflexionarlo. Y yo les invito ahora a que me acompañen. Los que quieran apoyarnos, estaremos en estas sesiones
revisaremos 13 novelas y más de 39 relatos de Philip K. Dick. En nuestras redes sociales vamos a poner toda la ruta, si quieren, las sesiones que vamos a tener. Discutiremos cada relato, discutiremos cada novela. Quisiera escucharlos también ustedes, qué interpretaciones tienen, qué les lanzó. Revisaremos la visión de otros autores, de otros directores, de otros visionarios que leyeron a K. Dick y representaron su obra. Criticaremos también esa representación. Y reencontraremos la obra de K. Dick en medio del siglo XXI, en medio de una guerra, en medio de un colapso económico, donde un K. Dick nos diría, puede ser posible que haya acertado en algunas cosas. Entonces yo les agradezco mucho. En nuestras redes sociales, como les digo, vamos a estar poniendo los links para los que nos quieran apoyar. Con ellos vamos a poder compartir estos espacios. Y para los que no, iremos publicando nuestras charlas de análisis con un tiempito de unas 3 semanas a 4, pero también podrán dejar ahí algún comentario en nuestra página. Y esto es básicamente lo que inicia un ciclo de creadores de contenido y de amantes de todo esto. Yo les había prometido algo que no solo es lúdico, sino un poco más allá. Y eso es lo weird. Entonces, les agradezco a todos. Gracias por su tiempo y nos veremos en breve. Estén pendientes. Toda la información estará en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan buenas noches.